Las vehementes de la gestión de empresa, líderes de negocio, compartiendo conocimiento en tiempo real como nos gusta. 5 errores que impiden que tu empresa crezca. No son los principales errores, no están en ningún orden jerárquico de prioridad o de mayor importancia. Son simplemente 5 errores sueltos que se me vinieron a la mente en base a mi experiencia como empresa que desarrolla software e implementa suite de aplicaciones para empresas, para la gestión de empresas. Recuerden que utilizamos el ERP Odoo para mejorar y llevar la escalabilidad de nuestros clientes al siguiente nivel. Por lo tanto, si tienes una empresa de software y con mayor razón, si eres desarrollador, partner o consultor Odoo, estos 5 errores son muy precisos para ti. Revisémoslo. Primero, no tomar en cuenta la modularización. ¿Qué significa esto? Perder escalabilidad. Y muchos de los otros errores tienen que ver con esto también. ¿Qué es modular? Poder separar de manera óptima, de manera adecuada, de una manera que te permita escalar más fácilmente las funcionalidades que desarrollas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo necesito una funcionalidad para generar un reporte o un archivo, ¿no? Digamos que me estoy integrando o quiero desarrollar un archivo de cumplimiento para la localización mexicana. Un reporte de cumplimiento para México. Entonces, hay cierta información que ese reporte necesita. Entonces, voy a crear unos campos extra para guardar esa información que necesito. Pero además, voy a generar un archivo en base a esos campos más otra información de Odoo. Voy a generar un archivo que desde el mismo sistema, desde mi mismo software, que me permita descargarlo. Puedo hacer todo eso en un módulo. O puedo separar ambas cosas, tanto la creación de campos como la generación de archivo, en 2 módulos. El módulo 1 que se encargue de crear los campos extra y el módulo 2 que genere el archivo para descargar y presentar al fisco o a la entidad fiscal o al gobierno de México, por poner cualquier ejemplo. Pero dirás, Fernando, ¿pero por qué separarlo en 2 módulos? Más bien es más trabajo para mí. Realmente no lo es tanto. Pero dirás, ¿cuál es el motivo de esto? Es que no siempre es conveniente y es justamente lo que tienes que evaluar. Pero ¿qué pasa si, además de este archivo que estoy generando, que lo estoy separando en una aplicación, en un módulo instalable, en un plugin, llámale, además de este archivo, quizás hay otros archivos o hay otros informes de cumplimiento que también son necesarios y que van a depender de esta información creada por estos campos inicialmente. Entonces, si todo lo tenía en un solo módulo, ¿qué va a pasar? Que cuando cree ese tercer módulo, ese tercer plugin para brindar ese informe extra, si todo lo tenía en un módulo, significa que si quiero vender ese tercer plugin, voy a tener que darle todas estas funcionalidades al cliente. Porque están juntos, está en un módulo. Y de repente el cliente no necesita generar este archivo, pero sí necesita ese segundo reporte de cumplimiento. Entonces, el hecho de poder separar estas 2 funcionalidades me permite hacerlo más escalable, porque cuando cree un tercer plugin, como lo voy a hacer ahora, voy a crear un módulo 3, una aplicación 3, que me genera ya no un archivo de honorarios, sino un archivo de nómina, por llamarle cualquiera. Este archivo también va a requerir de estos campos adicionales, pero las empresas que presentan este reporte o este archivo al gobierno no tienen que presentar este archivo. Entonces, ¿para qué hacer que instalen funcionalidades o archivos o reportes que no utilizan, ¿no? Le genero más gasto de mantenimiento al cliente, genero más confusión porque le instalamos menús innecesarios que no va a utilizar. Entonces, mejor lo separamos en 2 aplicaciones y ambas dependen de este módulo 1. Entonces, si necesito esta aplicación, la instalo y me instala en automático esta, porque dependo de esa. Si el cliente necesita esta funcionalidad, lo instala y esto instala automáticamente esta.
pero tanto esta de aquí como esta otra no dependen entre sí. ¿Gracias a qué? Gracias a que estas dos funcionalidades las separé. Gracias a que supe identificar cuándo me conviene hacer esa separación, porque no siempre conviene. Entonces, son estos temas que tienes que darte el tiempo de evaluar, pero no solo darte el tiempo de evaluar, sino en entrenar a tu equipo y en ser muy quisquilloso en tu equipo de dueños de producto, de analistas, para que tengan eso en mente, para que su chip siempre sea en qué casos me conviene modularizar. No te estoy diciendo que todo se deba modularizar, pero debe ser parte de ese proceso de evaluación. El decidir, el pensar si lo debes o no modularizar. El hecho de que ya lo añadas a tu proceso de pensamiento, de evaluación o a tu checklist de lo que tienes que tomar en cuenta, ya va a mejorar mucho tu análisis al momento de decidir cómo modularizas, ¿no? Cómo separas las funcionalidades en diferentes plugins o aplicaciones. Y ni hablar de que te va a permitir, le va a ahorrar dinero al cliente, es positivo para él. Porque si todo estuviera junto, si el cliente quiere esto y lo obligas a que se instale todo esto, ¿qué va a pasar? Que le tienes que cobrar más. Pero si lo tienes más modularizado, te van a poder contratar por separado o comprar por separado estos dos plugins. Entonces, de acuerdo a su necesidad, va a pagar lo que necesita. Él se beneficia porque paga menos. Tú te beneficias porque vendes más, ¿no? A distintos perfiles de clientes y todos salen ganando. Además que el mantenimiento se hace mucho más fácil y hay beneficios extra. Siguiente error: no tomar en cuenta las dependencias, que tiene que ver con lo anterior, ¿no? Tiene que ver también con las dependencias nativas del software o de la aplicación que estamos usando. Entonces, en Odoo, que es el ERP que implementamos, hay distintos módulos o aplicaciones que instalan diferentes funcionalidades. Entonces, yo también debo modularizar en base a cómo quiero que dependa un módulo de otro. Por ejemplo, si quiero desarrollar una funcionalidad de facturación electrónica o de facturación en general, para que mi cuenta contable por cobrar cambie de acuerdo a la moneda, ¿no? Porque algunos clientes te lo piden, es necesario para un adecuado control de tipo de cambio. X motivo, quieres que en tu factura, cuando uses una moneda, se cambie de cuenta en automático. Pero resulta que en el ERP las facturas se crean desde múltiples aplicaciones. Uno puede crear facturas en base a una integración con el sitio web a través de ventas, a través del módulo de ventas, a través del punto de venta, a través de suscripciones, a través de compras para facturas de proveedor. Entonces, se crean facturas a través de múltiples canales, múltiples módulos o aplicaciones, múltiples procesos. Entonces, puedes hacer un módulo súper robusto y potente que tome en cuenta todos los canales desde donde se genera una factura para asegurarte de que ese cambio de cuenta se dé de manera correcta sin importar de dónde se generó la factura. Entonces tienes un módulo muy grande que depende de muchas otras aplicaciones, que depende de suscripciones de sitio web, de ventas. Pero te das cuenta con el problema de esto, es un enorme problema, porque en el momento que un cliente tuyo te diga, yo necesito poder modificar la cuenta de acuerdo a la moneda, ¿qué vas a tener que hacer? Instalarle ese módulo que desarrollaste. Pero ese módulo que desarrollaste le va a instalar a tu cliente suscripciones, ventas, website. Pero de repente él no quiere todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tomar en cuenta cómo armas la dependencia. Tener un módulo base que trabaje solo con factura. En caso el cliente genere facturas desde suscripciones, tener un módulo extra que dependa de este módulo base para que añada esa funcionalidad respecto de suscripciones. Siempre nuestra idea es evitar dependencias lo más posible, pero cuando es necesario, tomando en cuenta esas dependencias, hay que modularizar. Bien, eso es algo a tomar en cuenta. O sea, si no se puede evitar la dependencia, ¿cómo evito la dependencia? Trabajando sobre el core de un módulo, ¿no? Sobre el core de la base. Por ejemplo, si quiero establecer cuentas analíticas, hay una lógica base sobre cómo establezco centros de costo, por ejemplo, cuentas analíticas, que no depende de ninguna otra aplicación. Entonces,
puedo desarrollar mucho e integrarme con otras aplicaciones sin necesidad de tenerlas como dependencia, porque en la base o en el módulo base es que se gestiona toda la lógica. Pero a veces no se puede hacer eso y sí corresponde crear una dependencia. Pero hay que tener en cuenta eso. En qué casos hay que separar para evitar depender de muchos módulos. Para no, nuevamente regresamos al error número 1, ¿no? Para no hacer gastar de más a nuestro cliente. Algunos pensarán, pero no importa que se instale todas las aplicaciones porque no se cobra más por aplicación. Sí, pero haces más pesada su base de datos por las puras. Dirán, no, pero el peso es indistinto. Sí, pero tiene más opciones de configuración por las puras, cuando él necesita algo súper simple. Entonces, ¿por qué complicarle a tu cliente? Vamos al siguiente punto. No tomar en cuenta Odoo comunitario. Esto es muy importante porque muchos desarrollan aplicaciones y hacen únicamente sus pruebas o su análisis pensando en Odoo Enterprise, porque tienen algunos clientes Enterprise. Pero no toman en cuenta si determinada funcionalidad está dependiendo o no de una funcionalidad Enterprise. Si determinada aplicación que quieres desarrollar requiere o no de una funcionalidad Enterprise como dependencia. ¿Por qué esto es crítico? Porque si lo desarrollas dependiendo únicamente de opciones Enterprise, luego no vas a poder venderlo o no vas a poder implementarlo en clientes que utilicen Odoo comunitario. Entonces, cada vez en nuestro caso que tenemos que desarrollar una nueva aplicación, pensamos hasta qué nivel puede ser cubierto únicamente por la capa comunitario y a qué nivel hay que añadirle funcionalidades extra para que funcione con Enterprise. Para que se hagan un ejemplo. En el tema de reportería para anticuamiento, ¿no? Reportes de cuentas por cobrar y pagar por vencimiento. Para armar ese reporte, tenemos que trabajar sobre la base financiera de Odoo, digamos, el registro principal financiero de Odoo, que son sus apuntes contables, que es desde donde se controla las cuentas por cobrar y pagar. Pero ese registro funciona tanto para comunitario como para la versión Enterprise. Por lo tanto, la base de nuestro reporte que toma información de los apuntes contables, lo podemos hacer en comunitario. Podemos hacer lo principal del reporte porque solamente necesitamos modelos, registros de Odoo comunitario. No necesitamos funcionalidades Enterprise. Pero sobre ese potente reporte que ya desarrollamos en Odoo comunitario, para facilitar la gestión a los clientes que usan Enterprise, ahora quiero que se pueda descargar o se pueda emitir fácilmente desde los reportes Enterprise. Y bueno, creo otro módulo que toma como base que ya funciona muy bien en comunitario, pero este nuevo módulo sí que va a tener dependencias Enterprise, ¿no? Porque usa los reportes Enterprise para añadir un grado más de usabilidad y de flexibilidad a este reporte comunitario. Resultado, que tenemos una potente funcionalidad que podemos instalar a todos nuestros clientes en Odoo comunitario en todo el mundo, pero para aquellos clientes que usan Enterprise tenemos un módulo más pequeño que depende del otro que extiende la funcionalidad para aprovechar la reportería Enterprise. Y ya está. Pero todo el esfuerzo no se perdió únicamente, o no se quedó, porque no se pierde, pero no se quedó únicamente con nuestro segmento de clientes Enterprise. Parte de ese esfuerzo puede ser aprovechado por nuestros clientes que usan Odoo comunitario o por los partners o ingenieros que nos quieren comprar para implementarlo en su Odoo comunitaria. Y otra parte sí que es aprovechada por los clientes de Odoo Enterprise. Por eso es que todo también lo testeamos que funcione muy bien en Odoo comunitario. Aquello que no tenga dependencias Enterprise, desde luego. Tiene que funcionar en Odoo comunitario. Es parte de nuestros testeos y muchas de nuestras pruebas automáticas son con Odoo comunitario. Bien, no tomar en cuenta multi-company. Un gran error, sobre todo cuando empiezan a desarrollar y no tienen esa visión de crecimiento y de futuro y trabajan con empresas a veces muy pequeñitas y se olvidan de lo importante que puede ser esto. Hay un gran mercado de manejo de multicompañía con el ERP. Muchas empresas usan el ERP
con la modalidad multicompañía? Muchas. ¿Por qué? Porque puedes tener muchas compañías en tu base de datos sin necesidad de pagar más licencias y funciona excelente Odoo Multicompany. Por eso, si tienes muchas compañías y quieres implementar Odoo, nuestros datos comerciales aquí en el pie del video. Pero esa gestión de multiorganización de Odoo es extraordinaria, funciona impecable, con contabilidad y finanzas independiente, mantiene la independencia que cada compañía tiene que tener, son entes fiscales distintos, pero en aquellos aspectos en que deben trabajar integrados, los integra muy bien. Cómo aprovechan los contactos, los productos, los usuarios. Es una maravilla. Pero si tú no tienes en cuenta al momento de desarrollar tu módulo que trabaje correctamente Multicompany, pierdes escalabilidad. Es una de las cosas que más me preocupa al momento de evaluar una aplicación. ¿Está optimizada para el trabajo multicompañía? Que optimizada suena a que uno tiene que hacer un esfuerzo extra. No, o sea, es lo básico. Lo básico que debe tener tu módulo es que deba funcionar correctamente multicompany. ¿Qué significa? Que tome en cuenta, que pienses si es un modelo que va a ser compartido o no va a ser compartido por las distintas compañías. El hecho de que lo tengas en tu mente, sea parte de ese checklist de evaluación al momento de diseñar un módulo, hace toda la diferencia. En algunos casos tiene que ser compartido para todas las compañías un modelo. En otros casos no. En otros casos tiene que ser obligatoria la asignación de una compañía porque es un registro transaccional. Y esto implica también, y esto está relacionado con el siguiente punto, que es no tomar en cuenta multipaís. También es básico, pero muchos lo dejan pasar por alto. El hecho de no tomar en cuenta multipaís lo que hace es que tu mercado se achique, ¿no? Sea así, que veas la punta de tus pies en lugar de mirar todo el panorama. Hace que pierdas escalabilidad. Tienes que saber en qué medida la funcionalidad que estás desarrollando es global y en qué medida es local, para que puedas modularizar y puedas independizar, separar esas funcionalidades en aplicaciones diferentes, para que puedas aprovechar aquello que es transversal a todos los países. Por ese lado, y en el otro lado también, en qué casos debes aplicar el parámetro de país. A nivel, por ejemplo, de muy similar a cómo funcionan los impuestos. Los reportes de impuestos te cargan por país, porque están diseñados para que dependiendo del país que utilizas, te aparezca uno u otro. Por ejemplo, al momento de trabajar las localizaciones, los tipos de documento te cargan dependiendo del país. Entonces, Odoo, el ERP que utilizamos, gestiona el multipaís muy bien. Ya tenemos hartos años de experiencia, muchos años de experiencia implementando Odoo ERP en multiorganización, multipaís. Y funciona impecable, con temas de facturación electrónica, cumplimiento, que cada país es diferente, pero como tiene una lógica de trabajo multipaís muy buena, funciona muy bien. Y si tú no desarrollas tus aplicaciones teniendo en cuenta multipaís, pierdes un enorme mercado. Te conviertes en una empresa local, minúscula, pequeñita, en lugar de pensar en ser una empresa global. Tienes que pensar multipaís. No pienses que esa funcionalidad se la vas a vender solamente a tu país. Vende software. Lo que implica que el mundo es tu mercado. Entonces no te limites, no pierdas escalabilidad. Siempre en el diseño de tu producto piensa multipaís también. En resumen, 5 errores que impiden que tu empresa crezca. No tomar en cuenta la modularización, no tomar en cuenta las dependencias, no tomar en cuenta Odoo comunitario, no tomar en cuenta multicompañía y no tomar en cuenta multipaís. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para más consejos como este, que como partner seguro que te van a ser muy útil si los aplicas, e incluso si no eres partner de Odoo, sino que desarrollas otras empresas de software, también te van a ayudar. Si tienes internet, ahí nos vemos.